Hace un tiempo grabé un video acerca de algunas generalidades del Evangelio según San Marcos. Lo van a encontrar después de esta reproducción, que tal vez a alguien le pueda servir. A partir de ese video digo otras cosas. Ahí hacía notar que, según los entendidos hoy día, el Evangelio según San Marcos sería el Evangelio más antiguo, al menos del que se tiene registro, y que Mateo y Lucas fueron escritos a partir de él, en base a Marcos, y suelen reproducir los relatos de Marcos, salvo algunos. Por ejemplo, la parábola de la semilla que crece por sí misma, aunque el sembrador esté durmiendo, y los relatos de milagro del ciego que necesita una segunda intervención de Jesús para dejar de ver a los seres humanos como árboles que caminan y verlos correctamente, y el del sordo tartamudo al que Jesús introduce sus dedos en los oídos y moja con su saliva la lengua. Pero también hay pequeños relatos en los que se omite algún detalle de Marcos. Y esto a mí me llama poderosamente la atención. ¿Cuál fue el motivo por qué Mateo o Lucas transmiten el relato de Marcos omitiendo algún detalle? Justamente cuando Jesús llama a sus primeros discípulos, según la versión de los sinópticos, ese llamado se da en torno al mar de Galilea. Primero llama a Pedro y Andrés y después llama a Santiago y a Juan. En el caso de Lucas lo llama a los cuatro al mismo tiempo. En el caso de Marcos y Mateo, primero llama a Pedro y Andrés y en un segundo momento a Santiago y Juan. ¿Cuál sería el detalle que ni Mateo ni Lucas replican de Marcos? El que los hijos de Zebedeo, para seguir a Jesús, dejen a su padre con los jornaleros. Dice el relato de Marcos que Jesús estaba recorriendo el mar de Galilea, que vio a Pedro y a Andrés que estaban echando las redes, los llamó a ser pescadores de hombres, a seguirlo, y ellos, dice el texto, inmediatamente dejaron sus redes y lo siguieron. Y avanzando un poco, vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, a quienes también llamó. Y ellos, dejando en la barca a su padre Zebedeo con los jornaleros, lo siguieron. Dejan en la barca a su padre con los jornaleros. Primero, dejan a su padre en una cultura, en una religión que tiene como uno de sus mandamientos principales honrar padre y madre, dejan a su padre. Pero no lo dejan solo, peor, lo dejan con los jornaleros. ¿Cómo peor? Sí, porque los jornaleros son personas que uno no conoce, que uno ha tratado alguna que otra vez durante un jornal, durante una jornada de trabajo, y que se vuelve a llamar cuando hay necesidad, pero de los cuales no se conoce demasiados detalles. Dejar al padre con los jornaleros es un gesto demasiado fuerte, por eso Mateo no lo repite y mucho menos Lucas. A mí me llama la atención este texto por dos motivos. Primero, porque yo también tuve una experiencia parecida en mi vida. Cuando mi mamá, que en paz descanse, empezó a no estar muy bien y se hacía difícil que toda la atención de ella recayera en mi papá, yo primero intenté traer a alguien para que diera una mano, pero mis padres no quisieron saber nada con eso. Y entonces empecé a pensar, bueno, llevar a mi mamá a un geriátrico en donde la pudieran atender como ella necesitaba. Y cuando empecé a recorrer los geriátricos, ahí caí en la cuenta que la iba a dejar en manos de gente que yo no conocía. Yo ponía mi confianza en ellos. Ponía mi confianza, bueno, en la tradición, en los comentarios de otros, pero yo personalmente no los conocía. Dejar a los padres en manos de desconocidos es una cosa muy fuerte. Pero lo otro que me llama la atención es que este pequeño texto, que podemos dividir en
dos bloques. Primero habla de Pedro y Andrés, que solamente dejan las redes, y dice, y avanzando un poco, llama a Santiago y a Juan, que no solamente dejan las redes y la barca, sino sobre todo dejan a su padre con los jornaleros. Pensé en nuestra vida espiritual. Muchas veces cuando nosotros recién empezamos a seguir a Jesús solamente dejamos redes. Cambiamos un modo de vida por otro, incorporamos ciertos rituales, ciertos discursos, pero más o menos nuestra vida sigue en los mismos andariveles que la veníamos llevando. En cambio, cuando avanzamos en la vida espiritual, muchas veces sentimos exigencias mayores. Y esto sería dejar no solo las redes, sino también a nuestros padres. Nuestra cultura, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestras amistades muchas veces. Dejarlas para seguir más de cerca a Jesús. En mi caso particular, mi seguimiento de Cristo me ha ido llevando a valorar cada vez más elementos en otras culturas, en otros discursos, en otros modos de entender la vida. Descubrir a Dios presente actuando también en esos ámbitos. Creo que en eso ha consistido para mí el dejar a mis padres, es decir, dejar cosas que yo tengo internalizadas de mi cultura, de mi forma de vida, para descubrir a Dios que sigue suelto y actuando en otras vidas, en otras culturas, en otros formatos. Así pienso yo este pasaje, pero cada uno de ustedes puede pensarlo distinto, porque como decía San Gregorio Magno, el texto crece con el que lo lee. Animémonos a dejar las redes y también, si el Señor nos lo pide, dejemos a nuestro Padre, a nuestra Madre, aunque sea en manos de jornaleros.